Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar del concepto de la educación inicial y la educación preescolar. La educación inicial y la educación preescolar son términos que a menudo se utilizan de manera intercambiables. Ambas etapas de la educación, tanto la inicial como son la preescolar, son fundamentales para el desarrollo infantil. La educación inicial abarca desde el nacimiento hasta los 6 años aproximadamente, enfocando el cuidado infantil, la estimulación temprana y el desarrollo integral, que incluye el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Un papel fundamental y central es la familia. La educación preescolar es dirigida a niños de 3 a 5 años. Se prepara para la educación primaria a través de actividades o experiencias pedagógicas que en el desarrollo de la habilidades básicas de lectoescritura, numeración, y estas etapas son las bases fundamentales para el aprendizaje y el éxito de los niños y de las niñas. Y continuamos con el recuento histórico de los referentes que sustentan la educación inicial. Estos referentes técnicos en la educación inicial en Colombia aseguran la calidad y coherencia de las prácticas educativas. Desde 1998 los lineamientos curriculares se han establecido directrices para guiar la educación inicial. En el año 2010 los documentos 10 y 13 desarrollan la gestión educativa integral. En el año 2013 los fundamentos técnicos y de gestión introdujeron un enfoque sistemático para implementar los programas. En el año 2014 la guía 51 y sus componentes garantizan el cumplimiento de los derechos básicos del aprendizaje, y en el 2015 los 3 libros de líneas técnicas que proporcionan directrices detalladas para alcanzar estándares de aprendizaje. En el 2017 las bases curriculares utilizadas para conciliar los marcos curriculares y finalmente los procesos de acogida. En el año 2020 al año 2022 se centraron en la transición positiva y en la adaptación a los niños y a las niñas. Estos referentes permiten un análisis continuo para la mejora cada día y la calidad y equidad en la educación inicial. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Zoraida Olivares. Yo les voy a hablar sobre los propósitos en la educación inicial y en la educación preescolar. Uno de los propósitos principales es que los niños y niñas construyan su propia identidad, que sus sentimientos y sus ideas puedan ser escuchadas, que aprendan mediante juegos y actividades dirigidas por sus maestros o por sus cuidadoras. Los principios en la educación inicial y en la educación preescolar. Estos principios reflejan el cómo los niños mediante juegos y actividades demuestran sus ideas, su forma de ser, sus sentimientos. Estos principios son derechos de todos los niños. Estos principios son como el respeto, la seguridad, la buena salud, el juego, su autonomía, la comunicación, que ellos tienen en esos momentos cuando están jugando, cuando están en actividades. Entonces, todos los niños y niñas tienen derecho a esos momentos. Las dimensiones de la educación preescolar. En estos niveles de preescolar se tienen en cuenta estas dimensiones para medir el grado que el niño va adquiriendo en sus conocimientos, y estas dimensiones son 7. Entre esas 7 están la socioafectiva, la cognitiva, la corporal, la comunicativa, la estética, la espiritual y la ética. Estas dimensiones permiten al docente tener un control de cómo el niño o la niña va avanzando en los conocimientos adquiridos.
Bueno, ahora vamos a continuar con actividades rectoras de la educación inicial. En Colombia, la creación de una cultura de la educación inicial se basa en 4 actividades rectoras: el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Estas actividades no son solamente herramientas pedagógicas, sino que en sí mismas son fuentes de aprendizaje para los niños. Por ejemplo, el dibujo, como vemos en el gráfico, la pintura, son formas en las que los niños se expresan y construyen mundos simbólicos más allá de ser solamente estrategias para desarrollar habilidades motrices finas. Bueno, en el gráfico podemos ver representaciones de estas 4 actividades rectoras. Por ejemplo, el juego es esencial, ya que a través de él los niños representan y resignifican su realidad, desarrollando habilidades sociales y culturales. La literatura también desempeña un papel fundamental, ya que permite a los niños explorar las sonoridades y los sentidos de las palabras, nutriéndolos de emoción y afecto. El arte incluye las artes plásticas, la música, la expresión dramática y corporal. Es otra actividad crucial que les permite a los niños expresarse, conocer el mundo y descubrirse a sí mismos. Y por último encontramos la exploración del medio, que le brinda a los niños la oportunidad de interactuar con su entorno físico, con su entorno biológico, social y cultural. Estas actividades no son compartimentos separados, sino que se entrelazan. Es necesario que se entrelacen para que la experiencia del aprendizaje de los niños sea completa. Bueno, ahora vamos a hablar de las transiciones. ¿Qué son las transiciones? Son momentos de cambio importantes para los niños donde experimentan nuevas situaciones que impactan su desarrollo. Es fundamental que la familia, el entorno educativo, el espacio público y las entidades gubernamentales trabajen juntos para brindar un acompañamiento adecuado durante estas transiciones. Entonces, ¿qué son las transiciones exitosas? Se refiere al proceso de cambio de los niños al pasar de una etapa educativa a otra, asegurando su adecuado desarrollo integral. Los objetivos son facilitar la adaptación a un nuevo entorno educativo y garantizar la continuidad del proceso educativo. ¿Cuáles son los principales actores? Dentro de los principales actores encontramos las familias, el talento humano del entorno y las entidades gubernamentales. Entonces, las familias tienen la responsabilidad de apoyar a sus hijos durante la transición, brindándoles seguridad emocional y compartiendo activamente el proceso de adaptación con ellos. El talento humano del entorno educativo debe propiciar un escenario que acompañe las experiencias de transición de los niños, coordinando con las familias y con las instituciones educativas para garantizar la transición adecuada. Y por su parte, las entidades territoriales deben establecer políticas y lineamientos que promuevan transiciones exitosas. Continuando con la exposición de mis compañeras, vamos a hablar de 2 temas. El primero son las edades de ingreso a la educación preescolar y el segundo, la evaluación en preescolar. Entonces, el primer tema, ingreso a la educación preescolar. Antes de hablar de la educación preescolar, debemos de entender de que la educación preescolar hace parte de la educación inicial. La educación inicial consta de 2 ciclos. El ciclo 1, que son los niños de 0 a 3 años. También entra en este ciclo las madres gestantes. Generalmente estos niños y estas madres son atendidos por el ICBF con sus diferentes modalidades. Ahora sí pasamos a la educación preescolar. La educación preescolar consta de 3 grados: prejardín, jardín y transición. Prejardín los niños y niñas ingresan cuando tienen 3 años. Jardín cuando las niñas y niños tienen una edad de 4 años. Y por último, al grado transición cuando ya tienen una edad de 5 años. Eso se ha reglamentado bajo el decreto 1411 del 2022. También hay que tener muy en cuenta, nosotros como docentes, que los niños pueden ingresar en cualquier momento del año, siempre y cuando tengan o sean menores de 6 años. También los niños no tienen que presentar ninguna prueba o examen de admisión para ingresar a cualquier grado. También hay que tener en cuenta que no hay que discriminar a los niños por sexo, religión o alguna condición física o mental. Todos los niños pueden ingresar. Eso para tener muy en cuenta.
ahora sí, vamos a pasar al segundo tema, que es la evaluación en preescolar. Como podemos ver en la diapositiva, la evaluación en preescolar no se trata de proporcionar un informe cuantitativo. Como expresamos acá, los informes deben de ser cualitativos, resaltando las capacidades que tienen los niños y niñas. En educación preescolar, los niños en ningún grado reprueban. Ellos van pasando de grado en grado, nunca reprueban un año. También es muy importante, como dice acá, que el sentido de la evaluación preescolar es identificar el avance en el desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas. Eso es el sentido de la evaluación preescolar. ¿Para qué se identifica el avance y el desarrollo? Pues para plantear acciones para mejorar las capacidades que tienen niños y niñas. Esto ha sido todo. Muchas gracias.